Perfecto, muy amable Yair, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos pueden estar viendo, escuchando o que nos van a escuchar luego que la transmisión pueda quedar grabada. Tal como mencionabas, una de las cosas que pretendo desde hace un tiempo es tratar de que la psicología cobre también su valor como ciencia. La psicología es una disciplina que no nace específicamente como ciencia, se convierte en ciencia. Hubo en su historia un poco de misticismo, ¿no? Y todavía prevalece, que no está mal, son diferentes formas de enfocar la psicología. Sin embargo, ya en los tiempos contemporáneos, debemos de tratar en lo posible de acercarnos hacia evidencias y hacia que los hechos mismos hablen y nos permitan sacar conclusiones, no solamente de nuestra cabeza para teorizar, que es muy bueno, sino también a partir de contrastar eso con la realidad. Por eso el día de hoy voy a presentarles una ponencia acerca de, como bien referían, lo que aprendí en medición psicológica, que es una especie de experiencia, pero mezclado también con las cosas que he leído hasta el momento, ¿no? Les voy a dejar fuentes de información ahí para que puedan consultar. Y es como en este recorrido de convertirme en investigador he ido tropezando levantándome en el aprendizaje de la investigación. Porque capaz muchos no conozcan esta parte, pero yo antes me dedicaba, por ejemplo, al tema de psicoterapia y luego he saltado a la investigación. Y en ese saltar, en ese ir, ha habido un proceso que pienso que aún estoy, pero ya hay algunas cosas que podría compartir desde mi experiencia. Vamos a comenzar. Aquí les dejo, miren, cómo citar esta información. Yo tengo una página web, después voy a colgar estas PPT en la página web y de querer usarlas, ahí tienen cómo citar. El tópico del día de hoy o el contenido va a consistir en 5 aspectos o 5 grandes aprendizajes que he tenido que vivenciar. Primero, la validez y confiabilidad o fiabilidad, que lo llamo algo así como el aprendizaje en el cual me pregunto, ¿no? ¿Son la validez y la fiabilidad lo que me enseñaron? Es decir, me enseñaron en la universidad. Porque cuando comencé en el tema de la investigación, yo todavía llevaba los aprendizajes universitarios y lo que he aprendido es porque he leído cosas en inglés o cosas recientes que se publicaban en artículos científicos, lo que me hizo replantear cosas. Otro, la ordinalidad, así como una exclamación que fue lo que realmente en ese momento hice, que es, ¿por qué no me advirtieron de la ordinalidad? Decía. El p-valor y otros asuntos que tienen que ver con la significancia estadística, también ahí vamos a hablar un poquito de esto que se usa mucho en psicología. Luego SEM, vamos a hablar de las ecuaciones estructurales, que esa es la abreviatura de SEM, porque es del inglés Structural Equation Modeling. Y ahí yo me preguntaba, ¿no? Debo de aprender los modelos de ecuaciones estructurales, que fue lo que me dije a mí mismo en el momento en que vi que había personas que ya en el contexto peruano lo estaban haciendo, y me propuse ese reto de aprenderlo. Hoy en día, habiendo pasado ya más de 4 años, que estoy enteramente en el mundo de la investigación, me voy dando cuenta que cada vez es más frecuente estudiantes también de pregrado manejando estos modelos. Sin embargo, hoy advertiré que no es suficiente la técnica, sino también hay que provocar el diseño de investigación. Y finalmente, algo que último estoy trabajando y les dejaré con unas pinceladas, porque son unos artículos que estoy elaborando acerca de los puntos de corte y por qué dicotomizamos valores continuos, que es la pregunta que me hago. ¿Se me logra escuchar bien? Ahí por ahí pueden indicarme si está bien la... Me pueden escribir en el chat, si no, a ver. Así recibo feedback de ustedes. Perfecto, gracias, Hugo, muy amable. Entonces sí, lo voy a escuchar muy bien. Sigamos. Vamos a comenzar aquí, ¿no? Hablando de dos conceptos básicos. Para esto, miren, algo que yo caracterizo y ojalá que no nos extendamos tanto porque al inicio nos hemos extendido también un poquito por los temas tecnológicos que se entienden. Voy a preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por medir? Vamos a ver cómo funciona esta dinámica. No me gusta solo hablar, de verdad, me resulta un tanto hasta esquizofrénico a veces de hablar solamente, solo, hacer un soliloquio y no participar. Entonces vamos a hacer dos preguntas a ver si me apoyan ustedes y escriben lo que ustedes consideren. ¿Eh? Aquí no estamos para juzgarlos. Entonces, ¿qué entienden por medir? A ver, si hoy vamos a hablar de medición psicológica, ¿qué entienden por medir? Yo acá estoy viendo el chat, lo pueden escribir en el chat, ahí les voy a leer. ¿Qué entienden por medir? Ya que hoy vamos a hablar de medición psicológica. Lo primero que se les venga a la cabeza cuando le dicen, oye, ¿qué cosa es medir para ti? Muy bien, Shirley, un proceso básico de la ciencia. Cuantificar una variable, perfecto, Hugo, ¿no? Una característica. Muy bien.
¿Habrá algún otro participante? Bueno, que creo que en el Zoom somos poquitos. Ah, pues estamos aumentando. Eh, ¿Alguna respuesta más? A ver si funciona mi dinámica. Muy bien, Eli, adoptar valor, o Eli, adoptar o asignar valores. Perfecto. Ustedes han dado casi en el clavo con lo que es medir. Ahora, ¿habrá alguna diferencia entre lo que es medir y evaluar? ¿Son medir y evaluar lo mismo? Porque también hablamos de evaluación psicológica y medición psicológica. Algunas universidades en algún momento incluso los dividían, ¿ah? Hoy hay algunas universidades que tienen como que un curso de medición, perdón, tienen, claro, un curso de medición y otra evaluación, y ahora ya están como que juntos, lo han abreviado. ¿Son realmente lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Solamente respóndeme sí, no. ¿Son realmente lo mismo? No. Muy bien. No es lo mismo. Perfecto. Gracias, Rafael. No son lo mismo. Es una evaluación característica por una variable en función de un grupo normativo en comparación. Muy bien. Sí, ahí hay una respuesta un poco más elaborada de Hugo. Y no son lo mismo. Perfecto. Y es muy bien. O sea, tengo aquí en la audiencia del Zoom gente que conoce el tema. Tal vez resulten bastante simples mis preguntas, pero son perfectas para comenzar. Yo también me hice lo mismo, miren. Hace un tiempo me hice una pregunta en el 2018 más o menos, para preguntarme si realmente era lo mismo o no era lo mismo, porque en entonces incluso existió un tema en el Ministerio de Educación donde también estaban hablando sobre las rúbricas, que los docentes estaban quejando de que las rúbricas que habían elaborado el ministerio no eran las mejores o las más idóneas para calificarlos, y hubo todo un debate. Entonces yo viendo eso de la noticia, también me hice la misma pregunta, ya que yo enseño medición psicológica, ¿será lo mismo? Y en este documento plasmé eso. He solido en estos últimos años publicarme o aproximarme a la ciencia mediante las cartas al editor. Criticado a veces por eso, pero la crítica siempre refiere que nos están leyendo al menos. Y pero, sin embargo, encuentro en las cartas un beneficio de poder plasmar algunas inquietudes o dudas, en mi caso, que pueden llenar vacíos de información. Así fue que en esta carta respondí a las preguntas que ustedes bien han hecho, tomando como clasificación la definición de Numandi, porque también hay otros autores en medición psicológica que también plantean su definición, pero esta es como que la más clásica, digamos, y bien han dicho que consiste en asignar un número a un objeto. Si ustedes tienen un televisor, ¿no? De pronto sacan una cinta métrica, que es el instrumento para medir el televisor, y luego extienden la cinta métrica y en ese instante le asignan un valor. Y ese valor que le han dado representa numéricamente ese objeto. Sin embargo, esto no es tan sencillo en la psicología, porque el objeto que voy a designar no es físicamente tangible, tocable. Es no tangible, es no observable, o lo que también llaman en teoría de respuesta al ítem, que es un enfoque, rasgo latente, y en los modelos factoriales, constructos o factores. Y bien, evaluar, claro que no es lo mismo. Hay una distinción clara que donde en la evaluación se fija un valor a algo, como dice una definición de Barker. Y aquí, en la evaluación existe el juicio de un experto que integra y valora la información recogida. No toda persona puede hacer una evaluación. Y aquí les doy un ejemplo. Todos podemos ver a una persona en un consultorio, todos, o sea, o en un espacio cerrado, mejor así. Pero va a ser el psicólogo el experto en ciertas materias o cierta información para que juzgue, valore, integre lo que está observando desde su marco teórico, desde su información teórica, desde sus antecedentes mismos. Por eso Hernández Ballesteros hablaba incluso que la observación es una psicológica, es una observación con un objetivo, ¿no? Esa es la evaluación. Y es más, la evaluación, si queremos verla para distinguirla mejor, es está como que la evaluación contiene a la medición. La medición es parte de la evaluación. La evaluación puede ser un proceso más amplio, incluso. Muy bien. Y aquí les dejo la cartita para que luego ustedes puedan detallar más sobre al respecto a estos temas. Sigamos avanzando. Vamos hacia el primer aprendizaje que he tenido, ¿no? Validez y fiabilidad. ¿Son lo mismo? ¿Son lo que me enseñaron en la universidad? Y allá por el 2016, cuando conformo, me firmo un contrato para ser docente investigador a tiempo completo, este fue un poquito la cara que puse, ¿no? Cuando alguien me dice, ese momento en que te enteras que la validez, o que el test no tiene validez y fiabilidad. Yo te digo, pero ¿por qué? Ahora voy a explicar por qué justamente. Pero esa fue la cara un poco que se me vino. He alternado en esta presentación algunos memes, por ahí están algunos estudios que incluso también han hecho análisis de los memes, muy interesante,
que pueden promover un poco más el recuerdo incluso y la didáctica en esta presentación. Entonces, esa fue un poco la cara para yo darme cuenta justo, ¿no? Que no son lo mismo, que en realidad fiabilidad, en la actualidad, esto es con recolección de ayer, ¿eh? Ayer fui al Google Académico como para que ustedes lo puedan verificar, no puse otra base de datos porque algunas son de costo, de acceso restringido, ¿no? Como Scopus, como SciDirect o Web of Science. Y, pero si ustedes ponen en Google Académico, les va a salir que el artículo de Cronbach del año 51, donde se plantea este alfa de Cronbach que es muy asociado a la fiabilidad, que es el coeficiente más cercano, tiene cerca de 45.157 citas. Muchas citas, altamente citado. A pesar que Cronbach decía en el 2014 o el 2004, que muchos habían visto su artículo o conocían su coeficiente, pero no lo habían leído, no habían leído el documento seminal, ¿verdad? Donde partió esto. Dentro de la fiabilidad, nosotros tenemos que entender que hoy en día, perdón, hoy en día está muy asociado con la consistencia interna, pero no nació así. Si queremos entender la fiabilidad, yo uso un ejemplo típico. Ahora que estamos en cuarentena y todos estamos un poquito subidos de pesos, espero no ser el único, y me acompaña en este dolor. Yo creo que en gran medida es cuando uno se pone a la balanza. La balanza nuevamente un instrumento de medida, mira. Asigna un número a mi masa corporal. Yo me pongo ahí y de pronto ahorita y dice que peso 75 kilos. Salgo de ahí, pasan 5 minutos, me vuelvo a subir ahí y dice que peso 80 kilos. No puede ser posible que en 5 minutos mi peso varíe tanto. Es en ese momento en que yo digo, no puedo confiar en este instrumento. De ahí viene fiabilidad. Y si se dan cuenta, dice 2 tiempos. Entonces, esto habla de estabilidad temporal. Así se le conoce a los primeros métodos de fiabilidad. Pero como les digo, hoy en día no se suele utilizar tanto porque encontrar o tener cautivo una población en 2 momentos de tiempo es a veces muy difícil, ¿no? Y saber cuál es el tiempo adecuado incluso para un momento y un segundo momento también es un poco difícil. No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Tiene sus limitantes. Y como que la corriente ha ido hacia hablar sobre los métodos de covariación o consistencia interna y ahí aparece el alfa de Cronbach. Una cosa importante que aprendí leyendo a Morales 2013, es un documento que el título es Fiabilidad incluso, y también, obviamente, ahí en el manual que les pongo abajo, estos estándares para la educación psicológica, es que la fiabilidad no se trata de las puntuaciones, pero no se trata del test, se trata de las puntuaciones del test. O sea, lo que uno hace fiable no es el instrumento, sino las puntuaciones del test. Por lo tanto, por eso, Atkinson en el 1999, que es un autor dentro del APA, propone que la fiabilidad debe ser estimada para cada estudio, a pesar que esta no sea psicométrico, dice. Y sí, porque la fiabilidad nos va a dar ese criterio, al menos bajo la consistencia interna, de cómo los ítems están explicando variabilidad común. Y esto es importante. Si yo puedo decir que al menos explican suficiente variabilidad común, típicamente un punto 70, aunque más adelante hablaré de eso también, puedo decir que están explicando lo suficiente en común y gran parte de eso se debe a esa variabilidad en común, a lo que tienen en común los ítems, que al final me interesa que tengan mucho en común. Bueno, no tanto, porque los excesos también son malos, pero lo suficiente en común para decir que está explicando un solo aspecto o una sola medida. Por eso el concepto de unidimensionalidad también es muy importante. Ahora, todos conocemos al alfa, y ya les dije un poquito lo que era la fiabilidad, pero desconocemos que existen otros coeficientes, como el famoso coeficiente omega. No sé si lo puse por acá. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros. Ahora, la validez. Todos conocemos este concepto de que mide lo que pretende medir. Es cuando el test mide lo que pretende medir. Esa clasificación es de 1954 específicamente. Y uno de los primeros que hizo los manuales técnicos en temas de medición fue Cronbach, pues el creador del alfa de Cronbach. Y él ya nos planteaba en esa oportunidad, o sea, que había mucho problema por definir la validez. Han habido varios consensos, varios momentos en que se han adorado gente muy experta, ¿eh? Y que han elaborado ese manual que sale ahí, del APA, el ARA y NSM. Entonces, no lo digo yo, sino hay que seguir un poco lo que un conjunto de expertos han coincidido y han promulgado. No se logra escuchar ¿No se me escucha? A ver. ¿Me avisan si se escucha o no? De repente, si se me escucha, no soy yo. De repente es un tema ahí de algunos con la conectividad.
Perfecto, sí, entonces es un tema de la conectividad, Shirley, en tu caso específicamente. Gracias por el feedback, para ver si se escucha. Entonces les decía en gran medida esto, ¿no? Se refiere al grado en que las puntuaciones y en que la teoría apoyan las interpretaciones, puntajes de la prueba para los usos que fueron propuestos. Esta es la definición actual. Y es más, nos plantea la definición actual que existen 5 formas de fuentes de evidencia. La del contenido, que aquí aparece, la de procesos de respuesta, la de estructura interna, las de consecuencias del test y la de relación con otras variables. Pueden consultar este manual, no me voy a extender tanto porque esto no es una ponencia sobre validez específicamente, pero eso. De lo que me gusta más, miren, de todo esto, es que dice las interpretaciones. Fue otra cosa que me pregunté, allá por el 2017 también, me hice una pregunta, ¿no? ¿Existen realmente los instrumentos válidos? Decía. Y bueno, planteé y hice nuevamente esta cartita al editor, como le digo, que he encontrado en este espacio una forma de expresar algunas reflexiones, vacíos de información que encuentro en la medición psicológica. Bueno, hasta aquel entonces, ahora todos ya casi, o bueno, la gran mayoría de ponentes que he escuchado ya manejan estos conceptos y es muy bueno en realidad. Por mí y por otros conjuntos de profesionales que en el Perú que están haciendo medición psicológica de forma seria. Y ahí yo indiqué justo que no es que se valide el papel, el test. Si este fuera el test, yo no valido este test. Lo que valido, y es lo que nos dicen las últimas referencias, las interpretaciones o inferencias que puedo hacer con este test. Si ustedes puntúan alto en un test de autoestima, y yo digo que por eso ustedes tienen alta autoestima, estoy validando con todo este procedimiento el hecho de esta afirmación, de decir que realmente sí, es correcto que yo pueda decir que ustedes tienen alta autoestima a partir del test. No valido el papel, sino esta interpretación, esta inferencia que estoy haciendo a partir del papel. Ese es un aspecto importante que aquí en este documento también se habla y abajo aparece la fuente para que puedan consultar. Otra cosa que hay que saber aquí es que, como dice, para los usos que fueron propuestos, a veces se juzga la prueba psicológica porque es muy breve y se dice, como es muy breve, no funciona. Y algunos asesores dicen, no, usted consiga hacer un test de 10, de 15, pero no de 5. Ahora, díganle por qué no soy 5, que les argumente. Porque si es simplemente por su gusto o por su arbitrariedad, entonces no corresponde seguir una recomendación así. Lo que hay que utilizar frecuentemente son test que estén validados, así sean cortos o no. Y esto es lo que debemos de enfatizar siempre. Los usos. Las pruebas cortas tienen un uso, tamizaje, screening. He visto pruebas de un solo ítem que permiten discriminar y una vez que yo sé que tiene alto de esto, lo paso a una segunda prueba para ver algo más diagnóstico. Ese es su propósito de algunos test, ¿no? Otros tienen fines diagnósticos, pero tendrían que tener un estudio de sensibilidad y especificidad, y otros tienen fines más de screen, como lo que usamos mucho en investigación. Listo. Entonces, ahí es lo que les decía, pueden consultar también este artículo para informarse un poco más. Y me gusta un poco otra parte de la definición que habla entre la armonía entre lo teórico y lo práctico. Esa armonía que debe existir lo teórico y lo práctico. Que aquí justo decía, un poco ese grado en que la evidencia y la teoría apoyan las interpretaciones. Evidencia y teoría juntos, ¿ah? Evidencia son estos datos recolectados sobre una prueba de identidad deportiva en un grupo de personas, y yo a partir de eso saco valores para ver si realmente se puede formar la estructura que dice el autor, que son 3 factores, como logran ver aquí. Estos son los modelos de ecuaciones estructurales que más adelante detallaré. El tesista, no mencionaré el nombre, pero tampoco quiero decir que haya hecho mal, en realidad hizo lo que en el momento sabía o pensaba que era correcto, igual que todos, ¿no? A veces nos critican mucho, oye, pero te equivocaste en tal artículo. Sí, es cierto, pero hice lo que en ese momento leí y creí que era convincente. Fue uno de los mejores trabajos que escuché en algún momento en exposición como jurado. Entonces, pero él no sabía en aquel entonces que él tenía un problema con estos valores que nos dicen cuán bueno es este modelo, y dijo como, de todos estos el más pequeñito es este de acá, dijo, voy a quitar este ítem para mejorar mi modelo. Y efectivamente, miren, al retirarlo, lo mejoró el modelo. Y entonces el modelo le quedó mucho más claro o con bondades de ajuste, como dice, mucho mejor, estadísticamente correcto, si quieren decirlo. Pero al retirar ese ítem, miren, ese ítem habla de amigos. Y en su matriz, él identificaba que los amigos eran parte del constructo exclusividad. Es decir, sacrificó el concepto por ganar bondades de ajuste. En ese momento no hubo armonía, entonces esto no es válido. A eso es lo que voy cuando digo la armonía entre lo teórico y lo práctico. Si hacemos esto y si con fines de mejorar la estadística volamos conceptos, volamos información teórica, estamos cayendo en un tema de ser muy técnico, si quieren, ¿eh?
pero poco teóricos, que es la crítica que nos hacen mucho, bueno, al menos a mí, cuando he hecho muchos artículos de corte instrumental, ¿no? Ustedes solo hacen instrumentalización, ustedes no hacen clasificación o no teorizan. No es del todo correcto la crítica, porque también tenemos espacios para hablar un poco de la teoría. Y ya vamos a ver de eso. Es que en realidad hemos tratado de sembrar un poco el camino también para poder llegar a cosas más profundas. Para saber un poco mejor de eso, hice un pequeño estudio, le pregunté a 38 estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de psicología, 61% fueron mujeres, y esto es típico porque hay más mujeres que varones. En psicología, entre sexto y décimo ciclo de una universidad de Lima Metropolitana, se le preguntó qué es la validez y qué es la confiabilidad. En una especie de papel recortado, escribieron, ¿ya? Y su escritura yo la sistematicé con una técnica sencilla de anteminería de texto. También podría haberlo hecho de otra forma, pero fue la forma más rápida que encontré para ver. Entonces me di cuenta que la gran mayoría asociaba su definición con la palabra medir. 20 veces se repetía medir en las redacciones que habían hecho estas personas. Otros con prueba, miren. Otros con pretende, miren, instrumento, mide, pretende, ¿no? Que son los más altos. Y no sé si se dan cuenta, pero ahí me están diciendo en el fondo lo que la prueba mide o cuando la prueba mide lo que pretende medir, que era la definición clásica del 54. ¿Ven? Esto más o menos de hace un año y medio. Pero es la información que ellos manejaban, para corroborar que aún tenemos un poco en nuestra mente estas definiciones. También hice lo mismo con confiabilidad o fiabilidad, que son lo mismo, y encontré que lo que más servía era prueba, instrumento, resultado, grado, consistencia, precisión por ahí, miren, estabilidad, que son las palabras que he dicho hace un momento. ¿Se dan cuenta? Parece que en fiabilidad tienen un poco más clara, ¿no? Es que no ha cambiado mucho el concepto y tradicionalmente sigue estando muy unido a su origen, a la estabilidad, a la precisión, a la consistencia. Entonces acá tenemos evidencia. Cada que uno tiene que hacer psicología, en mi forma de verlo, debe también procurar hacer pequeños estudios como para estas presentaciones, con tal de que pueda afianzar un poco mejor o sustentar un poco mejor sus argumentos. Muy bien. ¿Tenemos aquí alguna pregunta? Voy a ir alternando momento a momento para ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya somos 14 de aquí en ello. Al menos en... ¿Alguna pregunta? Todo está quedando claro, todo está quedando oscuro. A ver, preguntas. Si no hay ninguna pregunta, pues seguiré avanzando. Perfecto. Me comentan y aquí que justo ya se está transmitiendo también. Voy a ir siguiendo la transmisión para ver si se ve bien también la conexión y todas esas cositas que son importantes. Y ya está. Capaz pueda leer por aquí también algunas de sus preguntas. Ya me conecté por el Facebook. Sí, me dicen que se escucha muy bajo. Bueno, trataré en lo posible de acercarme al micrófono. Bueno, entonces temas de conectividad. Listo, si no hay preguntas, vamos a hacer aquí un recuento. Miren, repasemos entonces un poco en esta primera parte que hemos visto. La validez ya no es cuando el test mide lo que pretende medir, que es el primer punto que he querido plasmarles. La fiabilidad no son de las puntuaciones, no del test, que tiene que quedar claro ahora. Hoy en día se habla de fuentes de información, ¿ya? Y es necesario, por lo tanto, conocer los supuestos de confiabilidad. Que esto me olvidé, qué bueno que lo haya apuntado aquí como repaso. Entonces, sí, creo que es por el... A ver... Me volveré a conectar en un rato. Muy bien. Sí, creo que me conecté lo del Facebook, creo que es esta persona. Ya. De rato en rato me contactaré por el Facebook para ver si hay alguna pregunta, para que no se escuche este. Muy bien, entonces aquí necesario conocer los supuestos de fiabilidad. La fiabilidad tiene ciertos supuestos que se me fue ahí, ahora lo apunté, como la tau equivalencia, que por ser el alfa de cromas requiere por lo menos que lo citen, todos pesen igual, ¿ya?
Cuando digo pesen igual, les voy a hacer una metáfora. Es como cuando su profesor o alguna persona nos califica con una rúbrica, que hoy día es muy utilizada la rúbrica de calificación, y dice, expuso, viene vestido para la exposición, le pone 20%. Otro maneja el tema, le pone 50%. ¿Se dan cuenta? Ahí obviamente tienen pesos diferentes, no se califica con el mismo peso. Para que sea todo equivalente, yo tendría que valorar que como que expuso bien vale 20% y viste bien vale 20%. Eso es en el fondo una tau equivalencia. Pero estos valores no son porcentuales, sino son más a nivel de proporciones y son con información que se extrae de los análisis factoriales a nivel de lo que se le conoce típicamente como las cargas factoriales. Yo tengo un artículo que se llama Dos formas fáciles de interpretar las cargas factoriales, que está publicado en la revista Gaceta Sanitaria. Pueden revisarlo también para ver a lo que me refiero. Segundo punto. Muy bien, ahora, ordinalidad. ¿Por qué no me advirtieron de la ordinalidad? Fue lo que yo me pregunté. Que en psicología esta debe ser la particularidad distinta a otras carreras que en medicina trabajan con hemoglobina, ¿no? Con cantidad de personas fallecidas, que son valores en el fondo ya continuos o discretos, pero cuantitativos en el fondo. Mientras que en psicología típicamente recolectamos información ordinal, que marca un orden que tiene que ver más con las famosas escalas tipo Likert. Y bueno, acá otro meme que dice, terminé mis análisis de datos y me preguntan, ¿consideraste la ordinalidad de los datos? Y bueno, eso no es conmigo, o ese asunto no es conmigo. Porque a veces muchos ya aprendí, ya hice todo, pero ¿consideraste en tus análisis factoriales la ordinalidad? Porque recuerda que tú estás recolectando datos a partir de respuestas que son tipo Likert del 1 al 5. Para los que no sepan qué es un tipo Likert, trae aquí esta información. Yo de repente quiero elaborar una escala acerca de aburrimiento hacia las videoconferencias y me pongo este ítem. Me quedo dormido cuando escuché, o me quedé dormido cuando escuché la videoconferencia. Si ustedes marcan 1 y dicen que nunca hicieron, por lo tanto para mí están graficando que no se aburrieron. Pero si dicen siempre, estarían indicando que sí se aburrieron y por lo tanto esa ponencia fue poco de su agrado. Entonces, miren, en esta escala respondemos casi todo lo que hacemos a nivel de medición psicológica. Casi todo. Entonces, aquí tenemos que graficar justo esto de las características de esta ordinalidad. Primero se van a dar cuenta que entre el 1 y el 2 ya es la misma distancia. Entre 2 y 3 también. Y se utiliza casi siempre la escala Likert porque es la que mejor se ajusta a la información también técnica de usar los modelos de ecuaciones estructurales. No digo la única, pero que pareciera ser la mejor que se ajusta a esos propósitos. Y lo otro es que se le asignan expresiones, miren, como nunca, rara vez, alguna vez, casi siempre, siempre. Entonces, estas escalas marcan una característica. Primero, que ya no debemos usar coeficientes Pearson, porque eso requieren variables continuas. Ese es su supuesto. La normalidad de los datos también es otro. Pero específicamente que sean medidas continuas. ¿Qué me refiero con continuo? El peso, la talla, hemoglobina, el valor de hemoglobina, de presión arterial, que son números que pueden tomar cualquier valor en una escala. 1.1, 1.2, 1.2, así, una gran cantidad infinita de números. Pero cuando ya trabajamos a nivel de ordinales tenemos que utilizar las correlaciones policóricas. Y aquí saqué una definición de Salkin, que tiene una enciclopedia sobre diseños de investigación muy interesante. Ahí pongo la fuente, lo pueden consultar. Es como un diccionario. ¿Ya? Bien simpático el documento de Salkin. Y ahí nos dice que los policóricos son observaciones de variables ordinales. Miren, eso como son Likert, así que estamos bien con eso. Cada uno con un número arbitrario de la categoría de respuesta, es decir, lo que decía aquí, nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. La correlación policórica se estima entre variables normales bivariadas no observadas. La correlación policórica estima la correlación entre variables normales bivariadas no observadas que se suponen subyacen a la variable ordinal observada. Claro, al final lo que yo estoy esperando es que detrás de esta respuesta o de estas alternativas de respuesta, este ítem esté graficando el rasgo latente, el constructo, lo que está atrás. O sea, la pregunta me permite graficar. Y lo que está atrás se asume por teoría desde los temas policóricos que es normal. ¿Ya? Entonces, como que lo que subyace a los ítems es normal. He traído un ejemplo aquí. Grafiqué con R un estudio pequeño de simulación donde puedo ver con 1000 datos
Por ejemplo, cómo es en este caso, el latente o el rasgo latente, lo que se asume detrás del ítem, lo que está aquí, el Likert, como le he puesto, es una distribución normal, miren. Entonces, yo estoy graficando aquí el rasgo o el factor o el constructo, si quieren llamar. En este caso, esa pregunta que me dio aburrimiento hacia las videoconferencias. Pero dense cuenta, aquí sí se puede comprobar, miren, mediante este Shapiro-Wilk, que todos son normales. O bueno, o que todos los ítems, específicamente este es el ítem 5. El 5 también es normal. Aquí está, ¿no? Por acá estoy marcando. Pero obviamente lo que son tipo Likert no son normales. Y eso es bien difícil de encontrar. Normalmente tienen asimetrías positivas, o sea, como esto, o negativas, de pronto con tendencias de puntuaciones altas como esto de acá. Lo que en el fondo se busca al momento de graficar una correlación poricólica es la distribución normal que está detrás de los datos, no en el ítem. Recuerden, el ítem es un estímulo que provoca una respuesta, pero que te hace pensar. Me gustó mucho el año, bueno, hace un par de años creo que fue, escuché a un doctor en psicometría hablar de que realmente lo que nosotros tratamos de provocar con los ítems es ese rasgo latente. Cuando usted piensa y se dice ante esta pregunta de aquí, es cierto, creo que nunca, creo que en ese momento estoy explorando un factor, un rasgo latente. Es eso lo que me interesa. La pregunta, en el fondo, me trata de encasillar con eso. Y esa es la característica que yo tengo que plasmar. Por eso usamos, como digo, policóricas y no Pearson. Ante eso también, típicamente, cuando usamos valores continuos, los programas más clásicos como el EIMUS de SPSS traían por default, o traen aún por default, creo, el ML, que es un estimador, que se llama máxima verosimilitud, que es un estimador para que me calcule los valores en este tipo de modelo. Es como que es el método mediante el cual va a ir calculando cosas, ¿ya? Y me va a sacar valores a partir de ese método de estimación. Y ya en la actualidad se han graficado otros métodos que no los tiene, creo, al menos en la versión que yo conozco. El EIMUS aún no sé, creo que están ahora en otras versiones, no sé si los tenga, pero es el WSMV, que es un estimador que contiene o que es robusto a la asunción de no normalidad, ¿ya? De no normalidad. Entonces, porque esto nos ayuda como que a atenuar un poco ese impacto de la normalidad multivariada en el caso de trabajar con constructos, que de por sí muchos de ellos se van a asumir como no normales, ¿no? Y eso también es un criterio a considerar. Abajo les dejo la fuente donde pueden revisar ventajas de este WLSMV, a diferencia del MLR, que se llama robusto, ¿ya? Son como que formas. Entonces, miren, ya la normalidad nos plantea usar otra correlación y ya nos plantea también usar otro estimador al momento de hacer cálculos. Eso no lo tienen otras disciplinas, creo yo, no propias de ellas, capaz lo toman de psicología o de educación, que son donde más se utiliza estas cosas. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí creo que en el Facebook me indica si puedo resumir alguna cosa. Sí, ahorita justo viene otra lámina de resumen para señalar lo previamente mencionado. Bueno, si no hubiera preguntas, avancemos, porque creo que estamos un poco con la hora. Listo, repasemos. Entonces, como a fin de hacer esto. La ordinalidad amerita que trabajemos con otra matriz, en este caso una matriz policórica o tetracórica también cuando son de solamente dos alternativas de respuesta. La normalidad que se asume no es del constructo y no de los ítems como típicamente se cree. Los ítems casi siempre van a salir no normales. El constructo puede que sea normal o no. Y es necesario volver un poco, o es necesario conocer estimadores robustos de SEM. Estos son los 3 puntos que quería plasmarles en este aprendizaje. Listo, vayamos a la hora de la significancia estadística, el p-valor y otros asuntos. El p-valor es tal vez el más utilizado, miren, que seguramente ustedes han hecho esto. Otro meme como para amenizar la situación. Dicen ahí, por favor, virgencita, que me salga el p menor a 0.05, ¿no? Presignándose y pidiendo apoyo. Y en realidad, lo que debemos siempre revisar
es que no es tan importante esto. En algunos momentos, ¿eh? No es tan importante. Ahora les explico en cuáles sí y en cuáles no. Por ahí me preguntan, y disculpe si se escucha el eco, como que para ir alternando, me preguntan dónde es. Sí, sí hay mejores situaciones. Creo que justo David pregunta. Por ejemplo, cuando, David, si tú tienes una distribución normal y calculas con el BW o muy aproximada a la normal multivariada, los cálculos de WSMV y ML van a ser muy parecidos. Entonces, usarlo por default también sería una recomendación en contra. Y luego en ese artículo que he dejado al pie, aparecen, en esa tesis, aparecen recomendaciones de cuándo sí, creo que algunos hablan de 200 personas, menos 200 personas. Sí, los estimadores tienen condiciones de uso, pero específicamente, mira, te hacen lo mismo si tienes normalidad. Es el único propósito. Cuando se desvía mucho, incluso ahí en ese artículo, creo que hablan de asimetrías grandes o exageradas, algo así, contiene mucho mejor el WLSMV. Y hay algunos que suponen incluso que cuando son muy pocos, ese muy pocos datos, entiéndase pocos datos como menor a 200, puede provocar problemas de convergencia en el modelo. Entonces, recomiendan otros estimadores, a veces ULS solamente, o también hay uno que es Pairwise, creo, Pairwise PWS, que es con método de Pairwise, que es como para pocos datos, digamos, ¿no? Porque esos WSMV a veces requieren gran cantidad de datos y no convergen, y es común que salga algún dato que no está convergiendo. Entonces, también tiene sus complicaciones. Ahí en la fuente aquí donde hablaba, aquí en esta de acá, vas a encontrar un poco lo que te informa. Listo, continuemos. Bueno, el p-valor, ¿cuál es su real valor en este sentido? Vamos a entenderlo como un umbral donde tenemos una afirmación que dice que, por ejemplo, que A y B tienen correlación de 0, como aquí que estoy plasmando. Entonces, esa es mi afirmación. Y yo en este umbral voy a examinar si rechazo esta afirmación o no rechazo esta afirmación. Entonces, si el valor es muy pequeño en este umbral, P del P, que es el umbral del P, que es el continuo del P, me va a decir que no tengo, que tengo suficiente información para rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que realmente me está diciendo. No se rechaza, se acepta en la dicotomización que a veces hacemos en psicología, y que más adelante hablaré de eso. Y si, obviamente, por una convención, puede ser incluso otro valor, pero arbitrariamente, este cálculo no está exento de críticas, ¿ya? Y si es mayor a 0.05, por la convención arbitraria, se puede decir que no hay suficiente información para rechazar, por lo tanto no se rechaza. Entonces, a veces uno busca que el P sea menor a 0.05 para decir, rechazo la afirmación de que mis variables no se relacionan. Y no rechazo la afirmación si es que es mayor a 0.05, por lo tanto mis variables, a veces no hay mucha información para decir que se relacionen, es decir, no se relacionan. Y este juego de palabras a veces genera confusión. Entonces, pero en el fondo esto es lo que se llama estadísticamente significativo, cuando de acuerdo a un valor asignado por alguien, que convencionalmente es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ya, Cohen, creo que es Cohen quien tiene un artículo muy interesante acerca de que el mundo gira en torno al 0.05, que escribió hace un tiempo. Y es la crítica usar solamente este valor. Este valor también tendría que estar plasmado en base a información previa. Pero aquí me detengo y no quiero entrar tanto a detalle porque tengo un poquito preparado más adelante para ver los puntos de corte. Ahora, usamos mucho este valor que es inferencial, tiene una lógica inferencial. ¿Qué quiere decir la lógica inferencial? Me dice que de una población como esta, yo extraigo una muestra. Y esa muestra está sujeta a su muestreo. Lo que se pide para la condición de uso del p-valor es que la forma en que yo saque de aquí sea al azar, sea a ciegas, ¿no? Entonces, es como tener a todas las personas ahí, y acá tengo una bolsita y tengo papeles, y voy sacando sus nombres, miren, sin ver, los que caigan, y digo, todos los que saquen van a pertenecer a mi estudio. Esa es la mínima condición que exista de un muestreo aleatorio simple, para poder decir que esta muestra de aquí pequeñita es representativa de esa población. Entonces puedo informar que lo que estoy concluyendo es que
lo que sucede aquí, en esta muestra, sucede en esta población. Esa es la condición del p-valor y muchas veces no lo hacemos. En psicología usamos más muestros intencionales. Yo tengo esta población y saco los que más me convienen de repente, porque tengo acceso a ellos por conveniencia, ¿no? Pero ahí hemos infringido una parte del diseño del p-valor. Y en ese instante no sé si sea apropiado calcular significancia, porque usted va a decir que si tiene un p-valor menor a 0.05, está rechazando también en el fondo la afirmación de que esto no se deba por casualidad. Es decir, que la afirmación de que realmente no hay relación en las variables A y B en ellos, solamente está ocurriendo en ellos. O sea, es un error en el muestreo. He sacado mal y eso es una casualidad, una eventualidad. Solamente sucede aquí, pero no sucede acá. Es lo que también el p-valor nos informa y a veces no conocemos. Entonces, esta es otra cosa que he aprendido. Muchos usamos cosas en medición psicológica y en general en la estadística aplicada a la psicología de forma muy mecánica. No nos detenemos a revisar y analizar si tiene cosas en su diseño. El diseño es más grande que la técnica. Y no por eso quiere decir que esto no funcione, pero y tampoco voy a proponer, como algunos, que vamos a eliminar el p-valor. No. Pero miren, acá hay una diferencia necesaria también entre población y muestra. Eso también a veces no lo sabemos. No sabemos en qué momento estamos en una población o en una muestra. No quiero entrar tanto detalle aquí porque ya estamos bastante con el tiempo, creo yo. Pero les recomiendo revisar este documento que también publiqué hace un tiempo. Ahora, a lo que les decía. Tampoco propongo la eliminación, miren. Porque, es más, aquí específicamente en este artículo de la ASA, de la Asociación Americana de Estadística, en su conclusión, cuando habla sobre el p-valor, miren, su procedimiento, contexto, dice algo bien simpático. Dice, buenas prácticas estadísticas como un esencial componente de la buena práctica científica, dice, enfatizando en el principio de los buenos diseños, ahí está, se refiere al diseño, a implementar todo este tema de muestreos, de esta forma de hacer, para poder utilizar la técnica, y conduce a una variedad numérica y gráfica de resúmenes de los datos, ¿no? O sea, tenemos que dar una gran cantidad de información sobre los datos para poder resumirlos. Entonces, ellos mismos se plantean que en este aspecto, para comprender un fenómeno bajo estudio, debemos interpretar el contexto, ¿ya? Completar o reportar las propiedades lógicas de la comprensión cuantitativa de esos datos, no simplemente tratar de sustituir el razonamiento científico con un solo valor, que eso es lo que también dice en este documento. No, en este caso no sería recomendable. Hugo hace una pregunta si siendo no probabilístico se puede estimar, o sea, de que se puede estimar el p-valor, pero no tendría su propósito, porque requiere esta parte en el diseño. En ese caso sería mejor y más recomendable ir hacia el tamaño del efecto, que son descriptivos. El tamaño del efecto es una medida descriptiva, el p-valor es una medida inferencial. Entonces, como tal, y su lógica, esto va a hacer que, al menos en el contexto peruano, donde yo también asesoro, no trabajamos mucho con inferencias de ese rigor, ¿no? De esa aleatorización. De repente los ensayos médicos, como ahora están haciendo por lo del coronavirus, claro, están haciendo incluso ensayos aleatorizados para determinar cómo funciona, claro. Ahora, también el p-valor es tradicionalmente un uso que también tiene sus críticas, como digo, al final, ¿no? Y que hoy en día estamos hablando más, incluso, que esta es la estadística fisheriana, frecuentista. Hoy se habla mucho de la estadística más bayesiana, ¿no? Que es un poco más contemporánea, y que no parte de la idea de que tú no tengas nada, o de que la variable no se relacione en nada, sino parte de la idea de que tú ya tienes algo. Y sobre ese algo, intentas estimar cuán probable es que suceda. Entonces también nos va a llevar a todos los psicólogos, y a mí mismo también, hacia ir hacia otras medidas o técnicas inferenciales, siempre y cuando se cumpla el diseño de investigación. Y que el p-valor no es que no sirva, no es que no funcione, es que no hemos implementado sus métodos adecuados y propósitos subyacentes. Bajo ese aspecto, aún puede utilizarse. Por ahí leí alguna vez si era la muerte del p-valor. Hay varios temas y aquí estamos divididos, digamos, en el consenso. Pero yo voy hacia el consenso de que no es que no funcione, porque este problema no es intrínseco al p-valor. Es un problema de los usos, las interpretaciones y la falta de diseño al momento de la recolección de la muestra para poder utilizar un tal o cual coeficiente. Y bueno, les dejo esto, pueden revisarlo. Como digo, son cosas que estoy partiendo desde las cosas que revisar. Preguntas, voy a ver el frío si hay algunas preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo, me avisan. Si tengo que correr un poco más, un poco menos.
Sí, esto puede responder un par de preguntas como para ir ya em, cerrando el capítulo. Me Ya, parece que en Facebook sí. eh, David Villarreal nos comenta si existe condiciones donde sea mejor usar ML o MLR en lugar del WLSMV para evaluar escala Likert. Sí, justo le respondí a esa interrogante hace un momento, Jair. Más bien, dime, tiempo tenemos como unos 10 minutos, 15 minutos. Sí, 10 minutos estaría, entre 10 y 15 estaría genial. Perfecto, entonces voy a seguir avanzando. Repasemos aquí. Entonces, el p-valor es un valor de probabilidad, ¿no? De la probabilidad de poder hablar sobre la inferencia y la población. Tiene una lógica más inferencial, como aquí planteo. No está exento de críticas, pero el problema no es más su mal uso y sus malas interpretaciones, ¿eh? Promover la eliminación, no estoy a favor de eso, como digo. Habrá condiciones donde se puede utilizar. Incluso he escuchado a algunos estadísticos que algunos he formado con ellos, estadísticos de carrera, donde muy buenos, incluso también saben TRI y todo eso, donde ellos dicen que si bien es más restrictivo, ¿no? Si se cumple con sus restricciones, puede que tenga sus usos. Ahora, también nos lleva a plantearnos la inferencia bayesiana. Recordar que requerimos en este caso muestras representativas y extraídas aleatoriamente para su uso, algo que a veces no se hace, y porque no se haga no quiere decir que, no que entonces el p-valor no funcione. En realidad no funciona porque no ha seguido sus requisitos, si quieren ponerlo así. Bueno, vamos hacia SEM, ¿no? Aquí me hice la pregunta, ¿debo aprender modelos de ecuaciones estructurales? Veía a varios colegas que ya lo sabían y me planteó el desafío. Comenzamos nuevamente con un meme donde vemos aquí a Pearson o Spearman y a SEM, ¿no? Se están quemando, entonces voy corriendo y rescato a SEM. Llorando incluso porque tuve que dejar a Pearson o Spearman. En realidad aquí hay un aspecto claro de los modelos de ecuaciones estructurales son bastante más utilizados en la teoría en revistas de alto impacto. Pearson y Spearman los he visto cada vez menos como decisión final, que lo reportan como antes, como análisis preliminares para ver un poco cómo es la correlación entre las variables, pero ya como decisión final plantean modelos, ¿no? Para plasmar incluso si hay mediación, moderación, no solamente estas correlaciones bivariadas que hacemos en el contexto peruano de A se relaciona con B, B se relaciona con C, y eso no tiene mucho sentido. Cuando ustedes tienen una data, hacen esto, miren, tienen un Excel y hacen la sumatoria de todos los ítems en un factor, pero esto infringe un postulado que no, ya les dije, no todos los ítems pesan igual. Y es más, están resumiendo todo esto con una suma, que es una condición aritmética. Entonces, acá tiene sus limitaciones esta práctica, que se usa, pero tiene sus limitaciones. Y los indicadores en este caso son Likert, ¿no? Entonces son ordinales, hay que recordar eso. Aquí no se asume la tau o bueno, se está asumiendo la tau equivalencia porque estamos diciendo que todos pesan igual y por lo tanto los puedo sumar. Se obtiene variables no observables mediante sumatorias y no estamos incluyendo en el error de medida. Por eso estos modelos que están graficados aquí son los que contienen los indicadores ordinales. Es más, contienen el error de medida. Son cogenéricos porque están admitiendo la hipótesis de que pueden no pesar igual, como aquí miren. Y están graficando la variable observada desde una estimación algebraica y ya no simplemente aritmética, ¿no? Entonces estamos tratando de estimar valores, ¿no? Y hay una medida del error para cada indicador, que es lo que resumí aquí. Entonces son como más precisos, más exactos, por tema de tiempo vamos a ir avanzando. Aquí está un poquito su resumen, qué significa cada cosa, ¿no? Es más, quisiera enfatizar solamente en esto. A veces ocurre que hay errores que están relacionados. Es decir, estos errores de correlación suceden y pueden implementarlos en su ecuación siempre y cuando tengan una justificación o raciocinio teórico de cómo hacerlo. No simplemente se pone por poner. El programa te va a sugerir esto y lo vas a poner, pero siempre bajo la lógica de la teoría. Muy bien, flechas curvilíneas. Y ya si tenemos un modelo, miren, con errores correlacionados, en la vida voy a hacer esto de aquí. No voy a usar este modelo ya, clásico, porque aquí ya estoy diciendo incluso que no pesan igual y hay algunos ítems que en lo que no tienen en común con el factor se están relacionando, así que tengo de incluirlos en la ecuación. Bueno, esto ya no veremos, pero aquí miren. Nosotros hacemos esto en el AFC, que es este modelo chiquitito, pero tiene un propósito para luego verlo en un modelo más grande, miren. Un modelo más enorme, miren ahí como lo estoy plasmando.
Entonces, esto que es grande e inmenso es lo que buscamos. Al final nosotros validamos una prueba también con el propósito de que sirva para establecer predicciones, explicaciones, correlaciones con otras variables. No para que funcione aisladamente. Ya lo que me he dado cuenta, y es una crítica a lo que hago y lo que hacemos en el Perú, es que probablemente nos hemos empezado tanto en validar pruebas que nos hemos olvidado darle la segunda fase. ¿Cómo funciona en relación con otra prueba? A veces son muy buenas a nivel de estructura interna, pero muy malas para predecir. Uno espera que la autoestima y la depresión se relacionen y hace su modelo predictivo y sale una relación muy baja o casi trivial. ¿Pero por qué? Si estamos diciendo que estas variables se relacionan teóricamente, pero no estoy viéndolo ahí, probablemente la prueba tuvo buena estructura interna, mala para predecir comportamientos. Y al final eso también necesitamos, modelos predictivos. Tenemos que salir solamente en las validaciones, es una crítica mía y una opinión mía, para ir a modelos explicativos, para entender qué pasa en la realidad y puedan usar o tomar decisiones como esto. Miren los cambios, el método clásico el método clásico, se me olvidó. Listo, el método clásico, cómo salen los elementos, las correlaciones, en este caso con un Spearman, y cómo sale con SEM, que es con este modelo, pero con un ML. Miren, hay variaciones en las correlaciones. Claro, porque aquí en esta ecuación se está conteniendo todo. Y esta es parte de una tesis incluso que asesoré, que ya está publicada sobre estilos parentales y ansiedad ante los exámenes, de Hugo Venegas. Ahí pueden buscarla en el repositorio como tesis, es un repositorio que es una tesis de la San Martín. Bueno, ahí están los cortes, que ya hablaré un poco de esto ahora. Y miren, ¿qué pasa si le agrego el estimador que contiene la ordinalidad incluso de la Likert? Sigue variando, miren. ¿Se dan cuenta? Todos estos cambios. Aquí puedo asumir que no hay, aquí ya hay algo, y aquí ya hay bastante, al menos preocupación ante el examen y el tema de tener un padre negativo, un padre crítico que me cuestiona, que me sanciona. Vean las variaciones por esa razón. Ahora, estos modelos requieren mayor cantidad de datos y también requieren un mayor cuidado en su implementación. Hay programas como estos, como el Yamovi, que lo conocí por la página, bueno, por dos colegas de la página AMP, Brian Peña y Arnold Tafur, que algún día los escuché hablar de esto, específicamente más a Brian, con quien he conversado y estamos haciendo algunos trabajos de investigación, y cuyas conversaciones que hacemos en las coordinaciones me han permitido también entender varias cosas de las que ahora entiendo. Esto es muy importante, conversar también con gente que conoce el tema para poder hacer interacciones. Bueno, y programas mucho más sofisticados, como el R, donde ya aquí hay un poquito más de programación. Al inicio es difícil, pero luego se va haciendo más fácil porque te vas a dar cuenta que los autores ya han condensado mucho estas cosas en funciones. Es como que detrás están más códigos, pero ellos lo han hecho un paquete ahí para sacar cosas más rápidas. Invito a que puedan hacer. Creo que AMP tiene de cuando en cuando sus cursos gratuitos de R, ¿no? Y Brian y Arnold, pero conozco un poquito más a Brian, tiene un manejo bastante avanzado en R, ¿no? Aquí están los estimadores, que ya hablaré muy poco de esto. Preguntas, repasemos. Los modelos SEM encajan bastante bien con la lógica del constructo, que es lo que se trabaja en psicología. Es necesario conocer programas más allá del SPS, como Yamovi, YAPS, R, ¿no? Si una prueba fue válida mediante SEM y tiene errores correlacionados, como ya lo ideal siempre es trabajarlo con SEM, ya no con Pearson o Spearman por los errores. Y modelos simples sirven más y mejor para estudios explicativos. O sea, poco ítems, unidimensionales, los multidimensionales son mucho más complejos, hay que verlos. Y ya para finalizar, y con esto termino, los puntos de corte. ¿Por qué dicotomizamos valores continuos? Y acá ustedes van a decir como un meme, ya dame el maldito punto de corte, ¿no? Que a veces uno explica todo esto y me dice, pero ¿punto 70 es válido o no es válido? Entonces, ¿punto 80 es válido o no es válido? Entonces, lo que hay que entender es que muchos utilizan el alfa de Cronbach, hay otros coeficientes, tiene 45.157 citas, está en 76% de estudios instrumentales, según Gaderman, Cook y Sumbo en el 2012, y al final el alfa es una medida continua que va de 0 a 1, pero decidimos tomar un valor como corte para decir que es aceptable o no es aceptable. Sin embargo, ese punto 70 tiene críticas. A veces esto es lo que yo no entiendo, por qué la gente busca, dígame cuándo es grande, cuándo es pequeño, y esto tiene un conjunto de cosas que estoy trabajando, ¿no? Y junto con Brian estamos trabajando algunas cosas para demostrarlo con la simulación de datos incluso, que no está exento de críticas.
Primero, miren, hay un metaanálisis del año 94 ya, que la gente no conoce, donde Peterson nos marcaba que un punto 77 era el promedio que encontraba en cerca de 4.286 alfas como coeficientes. Y nos indicaba que el punto 70 es cierto, aparece en cerca del 75%, ¿no? El 49% aparece un punto 80. Esta recomendación que es tomada de Numanli, que lo señala, la gente no advierte que Numanli nunca dijo un punto 70 para un alfa de Cronbach. Primero, ¿eh? No especificó el método de esto. Y lo segundo fue que lo dijo para un estadio de investigación. El punto 70 era atribuido al estadio preliminar de un estudio, donde se podía ser más modesto, más flexible, y que para valores incluso un poco más severos, en diferencias, miren, de experimentos, de tratamientos, si obviamente me dice que la diferencia de un tratamiento, no me está hablando de un alfa, puede que esté hablando de un TRT, que es lo que le decía. Numali no especificó que fuera un punto 80 para alfa, ni un punto 70 para alfa. Sí dijo que era hay que clasificarlo por estadios, para estadios de investigación, y hay que ver los propósitos también del estudio. Entonces eso es lo que quería plasmar. Eso está en este artículo de Lancet, que tiene 4 fuentes de comúnmente reportadas de puntos de corte. Traté de buscar el libro de Numanli, original, que cita Lancet. No lo encontré, por eso puse esta referencia que es textual, que lo pone textual en su artículo para que lo entendamos. Revise fuentes primarias, por eso. No siga recomendaciones por más expertos que sea la persona que esté leyendo, ¿no? Y revise antecedentes o metaanálisis para tomar decisiones de cortes. Eso siempre debe ser la fuente inicial. Ahora, eso nos llevaría a aprender cómo se lee un metaanálisis, aprender un poco más de estadística, y ese es otro desafío. Y no tiene sentido calcular una medida continua, miren, que va del 0 al 1, para simplemente tomar un valor y decir, aceptable, no aceptable. Aprenda también a interpretar el valor del alfa. El alfa en el fondo quiere decir que la variabilidad que están produciendo las puntuaciones del ítem son lo suficientemente grandes como para decir que se debe a lo que tienen en común y no a lo que no tienen en común, ¿no? Esa variabilidad común está tratando de capturar. Aquí están las referencias que he utilizado. Muchas gracias por tu atención. Aquí les dejo la página web que uso y ahí voy a colgar dentro de un rato las diapositivas para que ustedes las puedan descargar. Y ahí aparece cómo citar. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la ponencia. Gracias.